Muy buenos días a toda la amable audiencia, sean todos bienvenidos a mi canal Aliviate con Pedro Luis Estrada. En el día de hoy tenemos un tema muy especial, como habíamos quedado en la última invitación que le hicimos. Hoy vamos a hablar de cómo se proyecta el alma en el cuerpo y cómo tiene que ver eso con el dolor. Y ese es el tema que voy a desarrollar en el día de hoy. No sin antes que ustedes estén atentos, invitarlo a que ustedes estén atentos a mi canal, porque vamos a estar montando muchos videos sobre salud que yo sé que a ustedes les interesa porque ya me lo han dicho. Así que están todos invitados a esta presentación en el día de hoy, esta charla informal sobre el alma, cuerpo y dolor. Vamos a hablar de los preliminares, de cómo las medicinas alternativas, las medicinas no convencional, aborda este tipo de manifestaciones de enfermedad llamado dolor, que es un síntoma, simplemente es un síntoma, un aviso que generalmente va agarrado de la mano de con muchas enfermedades. Así que para entender cuál es el dolor humano, cuál es el devenir del dolor en la vida humana, es importante entender de dónde viene el alma. Y en ese sentido, pues podríamos estar hablando siglos sobre concepciones sobre el alma, el cuerpo, cómo se manifiesta el alma y cómo se manifiesta el cuerpo, ¿no? Porque si hablamos de eso, podemos hablar de filosofía, podemos hablar de antropología, podemos hablar de medicina alternativa y sobre todo medicinas antiguas, medicinas que tienen una visión completamente diferente a la convencional, a la que hoy en día pues se manifiesta en el mundo y que normalmente domina en el mundo. Pero no es la única, ¿no? De hecho, el modernismo ha influenciado muy bien con su conocimiento este tipo de medicina, la medicina alopática que le llamamos, o la medicina convencional. Simplemente ha tomado información que le interesa para hacer su constructo académico a través de ese tipo de conocimiento, pero debo decir que no es lo único que hay. Realmente detrás de toda fenómeno hay muchas interpretaciones del mismo y uno no tiene la razón de nada, simplemente tenemos partes de una visión y eso es lo que hay que rescatar, la visión de las medicinas alternativas para poderle dar otro manejo diferente al manejo que habitualmente se le da al dolor, que no es más que analgesia o anestesia, y que de eso no se trata, ¿no? No solamente se trata de eso, llamarlo de mejor forma, no solamente se trata de eso, se trata de alguna manera hacer comprender a la persona que padece el dolor cuál es la función de ese dolor en su vida. Y por lo menos si no lo podemos explicar, que el paciente mismo lo entienda para sí, para que lo maneje y lo trascienda. Es importante ese concepto fundamental del manejo del dolor, porque el dolor es individual, el dolor es de cada quien, el dolor es subjetivo. Y en ese sentido, la subjetividad tenemos que de alguna manera alimentarla con el conocimiento para que de otra forma le dé un manejo diferente a lo que normalmente se puede parecer, ¿no? Así que la presentación del día de hoy son los preliminares apenas para que ustedes vean que no es una invención ni un capricho mío, sino que a lo largo del tiempo de la humanidad, el hombre ha estado interesado por estos temas trascendentales que hoy en día solamente aparecen en las charlas de física cuántica, en charlas de misticismo, en charlas de medicinas alternativas, porque de una u otra manera la historia siempre se repite, la historia siempre evoluciona hacia una presentación totalmente diferente. Por eso los reseteos mundiales son importantes y necesarios. ¿Por qué? Porque cuando ven que se les sale de las manos muchas de las situaciones, pues hay que
llamar al orden de alguna manera. Y para esto vamos a hablar hoy en día de lo que es el dolor desde el punto de vista de la proyección del alma en el cuerpo físico. Y esto hay todo un constructo, no solamente un constructo filosófico, sino hay toda una cosmología detrás de todo este conocimiento. Así que sin más preámbulos, vamos a dar cabida a ese acercamiento que hemos hecho en el día de hoy hacia el tema que les había invitado, de cómo se proyecta el alma en el cuerpo físico y cómo influye eso en la manifestación del dolor y la manifestación de enfermedad en forma general. Así que no siendo más, los invito, no sin antes indicarle que ojalá se puedan suscribir a mi canal, que puedan compartir conmigo todas esas visiones y todos esos videos que vamos a traer a partir de hoy, una serie de videos que van dirigidos a aquellas personas que les interesan conocer un poquito de su salud y de su enfermedad, de cómo salir adelante a través de ciertos conocimientos que en la antigüedad eran muy valederos para que las personas pudieran asimismo sanarse de las enfermedades diversas que le aparecían durante la vida. Así que no siendo más, los invito a esa cosmovisión que tienen los pueblos antiguos. No voy a hablar de uno solo, voy a hablar de esa cosmovisión que hay en el pueblo griego, esa cosmovisión, por ejemplo, del pueblo hindú, del pueblo chino, del pueblo judío, que tiene una buena cosmovisión de lo que es el alma, la proyección del alma. Así que no siendo más, los invito a que vean que en Grecia, hoy en día esta imagen de la isla Santorini, que es uno de los destinos turísticos más apetecidos y más visitados durante el mundo, porque la verdad es que es hermoso y me lo han dicho, me lo han confirmado, como la belleza no solamente del azul y del blanco de las casas, sino de lo transparente que es el cielo y lo bonito que es el amanecer y el atardecer. Pero más que hablar de Grecia, vamos a hablar un poquito de lo que es la filosofía, ¿no? Y vamos a hablar solamente de dos, porque Grecia dio muchos pensadores, pero dos que nos interesan. Vamos a hablar de Platón, que nos habla del hombre como una dualidad, una división del hombre. El hombre tiene cuerpo y tiene alma, y cada una de estas entidades van por separado. Y esta alma que está habitando el cuerpo, tiene un alma que es un alma vegetativa, que es concupiscente o concupiscible, que Platón sitúa en el hígado, por ejemplo. El alma irascible, que está situada en el corazón, y el alma racional, que está con sede en el cerebro. Eso indiscutiblemente ya implantea una división del alma, una división de cómo el alma se desparrama en el cuerpo físico o aparece en el cuerpo físico, ya representando un órgano. En estos casos, el alma vegetativa está en el hígado, el alma sensible está en el corazón y el alma racional está en el cerebro, como posteriormente uno de sus discípulos, que es Aristóteles, nos habla acerca de ello. Ya cuando se habla de la política de Platón, vamos a ver también un reflejo de su conocimiento y de cómo él plantea que lo racional tiene que ver con la prudencia, con la sabiduría de los gobernantes y filósofos, que los ponían siempre en el pináculo de llevar a los pueblos, ¿no? El alma irascible está en el timo, o sea, en el pecho, en el corazón, y la apetitiva, que está en el hígado, la epitemia, está relacionada con los artesanos. La templanza es la virtud fundamental de estas personas que manejan esta alma de artesanos, de labradores. Esa alma sensitiva la vuelcan en creatividad y en el sostenimiento de la vida, ¿no? Este tipo de conocimiento, este tipo de visión de lo que es
eh, es un mapa mental de cómo funciona el cuerpo, de cómo creen que funciona el cuerpo vivo y cómo se vuelve la vida en ese sentido. Aristóteles, más adelante, que es discípulo de Platón, nos plantea las tres almas: la alma nutritiva, que es responsable de que proporciona el alimento, y esta alma, que es el alma vegetativa, realmente es la que sostiene la vida, es el instinto de conservación de cualquier especie en este plano de existencia, y eso lo tienen todos los seres vivos de este plano, comenzando por las plantas, ¿no? O sea que esta alma es común en todos los seres vivos del planeta Tierra, y que muchas veces esto está, pues es un pensamiento, es un modelo de pensamiento, pero hoy en día se rebate este pensamiento, esta teoría, porque se sabe que los vegetales de alguna manera discriminan a aquellas personas que le hacen daño a la naturaleza. Existen muchos estudios, muchos experimentos que se han hecho con plantas, y existe una que me llamó mucho la atención, poderosamente la atención, como ese ser vivo llamado planta, que uno cree que es insensible y que uno cree que no tiene expresión, realmente la tiene, ¿no? Había una persona que la labor de esa persona era cortar árboles, y dejó un solo árbol. A ese árbol le hacían test para saber cómo reaccionaba a las diferentes formas, para saber cómo reaccionaba a los diferentes males de los árboles, si fue cortado, si fue traumado, si fue enfermo por alguna cosa. Y a la planta se le presentaba, o sea, a la planta que dejaron, al árbol que dejaron vivo, entre comillas, lo conectaban como a un aparato que medía la dinámica energética del árbol, como si fuera un pulsómetro para medir la mentira de las personas. Este tipo de aparatos se le conectaban al árbol, y cuando el árbol sentía o estaba la presencia de la persona que cortaba a los demás árboles, ese árbol se enloquecía, produciendo una alteración en su ritmo eléctrico. O sea que de alguna manera estamos demostrando con este experimento que ese árbol siente y que puede distinguir quién le puede hacer daño, y también se puede defender de aquella persona que le hace daño. Ojo con eso. Entonces estamos hablando de conciencia. Hoy en día, en el pleno siglo XXI, se está hablando que todo ser de este planeta tiene conciencia. Y eso ya lo decían los Upanishads, por ejemplo. Ya había un conocimiento previo hace 5.000 años antes de Cristo, 5.000 años antes de Cristo, en los Upanishads, como lo vamos a ver más adelante, ya decía que cada ser de este plano tiene un nivel de conciencia. Entonces, en ese sentido, sabemos que la conciencia está en cualquier rincón de lo que presuma vida en este plano. Entonces, el alma vegetativa o nutritiva se corresponde a esa energía que se relaciona con el mantenimiento de la vida. El alma sensitiva, relacionado con aquellos que los animales son los que más demuestran esto. Están presentes los animales y los seres humanos. También tenemos el alma sensitiva, porque somos de alguna manera, ponemos límite a las cosas, delimitamos cosas, delimitamos países, damos fronteras, edificamos paredes para separarnos de los demás. De hecho, eso es un alma sensitiva. Y el alma sensitiva también tiene que ver con la reproducción, con el buscar a la pareja ideal, con las ganas de comer, con el sostenimiento de la casa, de mantener la cacería y de buscar la comida, del movimiento, de la traslación hacia el estado de bienestar. Y el alma racional, por supuesto, le corresponde al hombre, a este ser, a este mamífero superior que de alguna manera piensa, tiene conciencia, aunque aparentemente en el siglo XXI hemos dado muestra de todo lo contrario, ¿no? Conciencia es lo que menos tenemos, y no nos importa sino nuestro
nuestro deseo de tener dinero, ¿no? Nuestro deseo de poder. Eso es lo que estamos demostrando, que como especie estamos de alguna manera desfalleciendo en nuestro proyecto humano, de ser humano. Pero no nos salgamos del tema. En el misticismo judío también hay un conocimiento que es el que le llaman el conocimiento cabalístico o la cábala judía, que tiene relación también con, de alguna manera, se relacionado con el conocimiento helénico, con el conocimiento de Grecia y todas sus manifestaciones, porque de alguna manera después, cuando llegó el cristianismo es una síntesis, un sincretismo entre el misticismo judío y el misticismo helénico. Pero eso es harina de otro costal, y vamos a hablar más de esto que nos interesa, de cómo el misticismo judío nos presenta una serie de conocimientos que nos plantean desde el árbol de la vida, por ejemplo, cómo esa manifestación creativa de un pensamiento creativo del creador llamado Dios, o el infinito vacío, el Ein Sof, así como le llaman los cabalistas, tiene una manifestación en ese mundo, en este mundo en el cual él debe irse diluyendo hasta llegar a la presencia física, al mundo físico, al mundo de la concreción, que no es más que un enlentecimiento de la velocidad de la vibración de la creación, ¿no? Eso está demostrado en la física cuántica hoy en día. Existe como esta materia, simplemente lo que vemos, lo que supuestamente nuestros ojos, nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro tacto, palpa, ve, siente, escucha, no es real, simplemente es una manifestación electrónica, vibracional de los electrones que están en la capa más superficial y que normalmente vemos como formas y como movimiento, pero que no es más que es la manifestación física de la creación misma, ¿no? Que se ha hecho posible en los diferentes niveles y dimensiones de la existencia de lo divino para llegar hasta la creación del hombre en este cuerpo, en este mundo físico, ¿no? El descenso del alma del hombre, el descenso del Adán Carmón a esta realidad de las tres dimensiones, que es Malhut en ese sentido, ¿no? O sea que la representación del árbol de la vida, del árbol de la vida sefirótico, que es este que le estoy mostrando en este video, en esta fotografía, que tiene Keter, Hodma, Binah, Dad, Geburah, Yeset, Tiferet, Hod, Netzach, Yesod y Malhut. Estas son las 10 dimensiones, y dentro de esas dimensiones hay 10 dimensiones más, o sea que son 100 expresiones, 100 dimensiones diferentes o 100 formas diferentes, cómo vibra la creación de Dios en ese universo de múltiples dimensiones, ¿no? Y eso podemos decir que el alma, desde el punto de vista de la concepción judía, desde la concepción de la cábala, no es más, como se sabe que el hombre es creado a la imagen y semejanza, entonces nuestro cuerpo físico también de alguna manera refleja todo ese árbol de la vida, toda esa creación o toda esa recreación de Dios mismo en el ser humano. Así que este cuerpo físico está formado por energía del mismo creador, que se hace posible y se hace posible la vida a través de hacer una división de sí mismo y una degradación de sí mismo para poderse entender a sí mismo a través de esa degradación, que no es más que un camino de descenso, pero el mismo camino de descenso tiene un camino de ascenso, y ese camino de ascenso es el camino contrario, el camino desde Malhut hacia Keter, pero ese camino es el camino del medio, pero tiene muchas ramificaciones, muchas vías en las cuales tenemos que trabajar para poder tener equilibrio y poder ascender. Si no hay equilibrio en esas
Sefirot, o en este árbol de la vida, en esta expresión del árbol de la vida, no hay ascenso del alma, no hay realización. ¿Qué tiene que ver esto con el dolor, dirían ustedes, ¿no? Simplemente les estoy mostrando que hay formas de las diferentes culturas y manifestaciones del conocimiento que demuestran que cómo el alma o cómo las manifestaciones espirituales se manifiestan en el cuerpo físico a través de un patrón que ya está preestablecido por la misma creación, por el mismo creador. Y en ese sentido, los místicos judíos nos hablan de que Keter, que es la corona, corresponde al cráneo, a toda la cabeza, que Jotma corresponde al hemisferio cerebral derecho, que Binah corresponde al cerebro izquierdo, que Yeset, por ejemplo, corresponde al brazo derecho, al hombro derecho, que Jeburá significa o se manifiesta en el brazo izquierdo, Nekshat, la pierna derecha, Hot, la pierna izquierda, Daat, el cuello, Tiferet, el corazón, Yesod, el abdomen, y Malhut, el pie, los pies, los miembros inferiores, la boca y el miembro viril, ¿no? O la manifestación viril. Esa anatomía espiritual, esa anatomía del alma en el descenso hacia el cuerpo, es de esta anatomía espiritual y cábala donde muchos de los conocimientos de los médicos, por ejemplo, hay un médico místico cabalista que se llama Maimónides, que escribió todo un tratado de medicina y que influenció mucho la era medieval, escrito por este gran cabalista, este gran hacedor de conocimiento o descendedor de conocimiento o editor del conocimiento de Dios. Ha escrito sobre medicina y sobre muchas cosas, sobre arte, sobre arquitectura, sobre... ¿por qué? Porque esto es multidimensional, ¿no? Entonces, a la imagen de Dios, y Dios creó al hombre a su imagen, está en el Génesis, en el capítulo 1, versículo 2 al 7. Como Dios no tiene forma ni imagen, ¿qué es esta imagen de Dios? ¿Dónde y cómo se manifiesta? El cuerpo humano es Selén o imagen de Dios. Así su estudio nos revela a Dios mismo en el hombre. Fíjense ese pensamiento, que lo que es arriba es abajo. Es un pensamiento mandálico, es un pensamiento del esoterismo oculto, de toda la parte mística del zoroastrismo incluso. O sea, en esta cábala judía hay una mezcla también de conocimientos esotéricos, de conocimientos místicos, de conocimientos de astrología, conocimientos también relacionados con la numerología y con la matemática, etcétera, etcétera. El alma es una unidad conectada a Dios, aunque se le dan 5 niveles de profundización o niveles que representan los diferentes aspectos de su relación con el cuerpo. Y la cábala lo clasifica como, por ejemplo, estos 5: Nefesh, Ra, Neshama, Hayah y Yehidá. Estos simplemente son los 5 niveles donde el alma se manifiesta. En descenso del árbol, en el árbol de la vida, viene de Yehidá, uno con todo, que es cuando el cuerpo desciende o cuando el alma desciende del alma de Dios, del pensamiento de Dios o del corazón de Dios, es uno con todo cuando llegamos allá. Llegan a la vereda, al hogar verdadero, ¿no? Hayah, que es la conciencia trascendental o el mundo de la emanación. El Neshama, que es el intelecto superior, el mundo del pensamiento, de la emanación. Y Ruach, que es la conciencia emocional superior. Y Nefesh, que son los instintos animales, deseos, alma vital o el alma animal, ¿no?
Esos son los 5 niveles del alma y los niveles que hay que bajar y que hacer descender al cuerpo físico para que de una u otra forma el cuerpo físico también manifieste a Dios mismo, ¿no? Pero ya otra visión del árbol de la vida, Keter, que es el cráneo, que es la conexión con Dios, y eso nos relaciona de alguna manera cómo está nuestra relación con Dios. Es una de las preguntas que uno le hace mucho al paciente. ¿Cómo está tu relación con la creación? ¿Crees en Dios? ¿Crees en la creación? ¿Qué haces para estar conectados con el Creador? Todo eso es fundamental en la historia clínica, en el manejo del dolor, así usted no lo crea. ¿Por qué? Porque está más que demostrado. Aquellas personas que oran y tienen algún acercamiento espiritual con la creación tienen un nivel de dolor mucho más amplio, ¿no? Ojo con eso, es muy fundamental esto, porque no solamente se ve en el pensamiento cristiano o en el pensamiento judeo-cristiano, sino también en las diferentes expresiones religiosas del mundo, ¿no? Hokmah, que tiene que ver con el cerebro derecho, tiene que ver con la relación que tenemos que ver con la sabiduría, con la intuición, con el conocimiento. El Binah, que tiene que ver con el entender, el análisis, el concepto analítico, el concepto rígido. Podríamos decir que es el matemático del paseo, mientras que Hokmah, el hemisferio derecho, es el creativo, el artístico. El Da'at, que es el bulbo raquídeo, la médula espinal, que es el conocimiento. Realmente Da'at significa conocimiento, pero un conocimiento trascendente, un conocimiento no solamente del cuerpo físico, sino un conocimiento también del alma y de la emocionalidad. Yeset, que es el dar. Heburá, que es el restringir, ¿no? Dar y recibir es un equilibrio, y es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta cuando estamos evolucionando un paciente que tiene dolor. ¿Cómo está su dar y cómo está su recibir? Hay desequilibrios en el dar. Hay personas que se las pasan dando y aún siendo generosos tienen problemas porque están desequilibrios, no saben recibir, saben dar, mas no saben recibir. Aquellas personas que de alguna manera entienden al otro, que se ponen en la capacidad de los zapatos del otro, en las vestiduras del otro, que tienen sabiduría y que tienen intuición para hacerlo, muchas veces tienen dificultad para manifestarlo, para hablarlo, porque se quedan solamente en la intuición y en el conocimiento intuitivo, mientras que aquellos que son intelectuales, que solamente no quieren sino la racionalidad por encima de todo, también tienen un desequilibrio. Esas personas tenemos que equilibrarlas con ese entendimiento racional cartesiano, lo tenemos que de alguna manera equilibrar con la sabiduría, con la intuición, y esas personas hay que mandarlas de alguna manera también a recrear esa parte sabia, esa parte intuitiva que tenemos todo ser humano. El restringir, hay personas que se la pasan con mamonas todo el día, se la pasan restringiendo. No hagas esto, no, que mira esto, que no lo hagas así, que eso se hace así de esta forma. Esas personas tienen desequilibrios en el Yeset, en Heburá, se la pasan restringiendo todo el tiempo. O aquellas personas que se la pasan mintiendo, que tienen problemas con la verdad, que tienen no solamente con la verdad que pueden decir, sino la verdad que se dicen a sí mismos. Tienen problemas con la armonía y con la verdad, porque de hecho la verdad es algo trascendente. ¿Quién tiene la verdad? No, cada quien tiene su verdad que la valida cada vez que se va a su interior. Hay una vocecita que te dice si está bien hecho o no está bien hecho, si está bien dicho o no bien dicho. Y esa verdad, esa sensación, esa verdad que ustedes se dicen está localizada en el pecho. Hemos visto personas desacomodadas desde el punto de vista de la verdad, que no son capaces de decirse la verdad londa y lironda a sí mismos. Son personas que se mienten, y que esa mentira es la originaria de muchos dolores, no solamente dolores de la emoción, sino dolores del cuerpo.
Lo hemos visto en la fibromialgia. Muchas veces hay un desequilibrio en esta parte, ¿no? Y de alguna manera hay que llevarle armonía a esa verdad interior. No se diga más de las piernas, de las articulaciones, los órganos sexuales, la boca. Todo uno tiene esa manifestación. Dios se ha manifestado, el alma se ha manifestado en cada rincón de nuestro cuerpo y tiene una forma, ya tiene una vía, tiene un mapa en el cual se puede establecer que este territorio es el territorio de la verdad, que cuando no hay verdad, este territorio sufre. No solamente verdad hacia afuera, sino verdad hacia adentro, que es la más importante. Bueno, después de esto vamos a hablar también que hay una cultura, que es la cultura vedántica, la cultura hindú, que es, para mi parecer, es uno de las culturas menos estudiadas por nosotros. La hemos muchas veces mirado por encima del hombro, viendo que hoy en día la realidad de la India es diferente a la realidad de otros tiempos y de otras eras, donde la India era otra expresión, era otro tipo de conocimiento. Bueno, de todos modos, el estudio de los Vedas, el Rig Veda, el Samaveda, el Ayurveda, el Atharva Veda y los Upanishad generalmente traen un conocimiento vasto sobre el estudio de cómo el alma desciende en el cuerpo físico, y no solamente cuando el alma desciende en el cuerpo físico, sino todo el periplo vital que tiene el alma desde el nacimiento, muchas muertes, la transgresión de almas, una cantidad de cosas que realmente es incomprensible para hoy en día ponerlo en práctica. Pero de todas formas, esto nos ha traído y nos ha dejado un legado que conocemos como mantras, yantras, mandalas, chakras, etcétera, etcétera. Voy a hablar del Sri Yantra, S-R-I Yantra, Sri Yantra, que es el yantra de la creación, pero también es el yantra del equilibrio, es el yantra de la salud, es el yantra de la trascendencia. ¿Por qué digo esto? Porque es el yantra representado por triángulos, por miles de triángulos, que simplemente es una representación de unos cuantos, pero en realidad la vida misma, la manifestación misma, son tres fuerzas, que es la fuerza creativa, la fuerza destructiva y la fuerza de sostenimiento. Son las tres fuerzas que le dan el nombre de dioses Brahma, Shiva y Vishnu en el conocimiento vedántico, o en el sánscrito se conoce a estas tres fuerzas como tres dioses, pero realmente están hablando de tres manifestaciones del uno. Y eso es difícil para nosotros entenderlo, y simplemente lo pasamos como un capítulo más, lo vemos como algo por debajo del conocimiento. Pero ojo, hoy en día la física cuántica está demostrando que muchos de estos conocimientos ya están estudiados, están escritos en los Upanishad, en el Brahma Sutra, en todos estos escritos vedánticos están la esencia de la física cuántica y posiblemente de la química cuántica. Entonces, ojo con esto, es fundamental el estudio del dolor con esta manifestación que es las figuras sagradas. Realmente esto es una figura sagrada. El triángulo corresponde a la figura de las triestancias del ser, ¿no? Si la llevamos a un conocimiento, por ejemplo, del cristianismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si lo llevamos al conocimiento de los chinos, es mente, espíritu y esencia, o energía y esencia, ¿no? Así que hay muchas formas de establecer la tríada, ¿no? La tríada está en muchas partes. La tríada es un constante repetirse en muchas cosmovisiones del mundo, y esto es fundamental saberlo y entenderlo desde este punto de vista, ¿no? La triestancia del ser
espíritu, mente y cuerpo, hay que tenerlo en armonía. Si no hay armonía en esos tres aspectos del ser, el ser llora de dolor. Y no solamente dolor físico, dolor del alma y dolor de la mente. Es fundamental poner en equilibrio ese triángulo equilátero, no desequilibrarlo. Triángulo equilátero significa ángulos iguales. Todos los ángulos del triángulo equilátero son iguales. Y la igualdad es equivalente a tener equilibrio en la vida. Entonces, cuando hay desequilibrio en cualquiera de estos triángulos, aparece la enfermedad. Aparece la enfermedad y uno siempre tiene que evolucionar dentro de la historia clínica, cómo está la creación en el paciente, cómo está su acto destructivo en el paciente, cómo está su acto de sostenimiento de la vida en el paciente. Esas son palabras, pero realmente se manifiestan en qué haces tú para mantener tu salud, qué haces para sostener tu vida y ganarte tu vida y ganar sustento, y cómo de alguna manera te relacionas con el medio para hacerlo más productivo y no destruirlo, ¿no? Sino evolucionarlo de alguna manera. Entonces, es fundamental eso en cuanto al manejo del dolor, porque esos desequilibrios generan bloqueos emocionales. Los chakras, que también son del conocimiento vedántico, de la cultura vedántica, nos habla que son 7 niveles de energía, 7 ruedas de energía que manifiestan los cuerpos sutiles, la anatomía sutil de todo el ser, que no es más, son los 7 chakras y los 2 nadis, ¿no? Que son las 2 canales centrales que se van interconectando, intercalando, que no es más que la energía del sol y de la luna, la energía de Shakti y Shiva, la energía de lo femenino y lo masculino, de Pingala, de Ida y Pingala, de Shushukna, que está en la garganta, y todo esto tiene que ver con el desarrollo del ser humano cuando desciende y comienza a ascender, y esto es un camino de ascenso, uno de los muchos caminos que hay, pero es uno de los caminos más difíciles y que ya hoy en día, pues, en desuso, de alguna manera en desuso. Excúsenme, yo explico esto porque no quiero darme a entender que no se usa. Sí se usa, pero es el camino más largo, el camino cuando los hombres duraban en esta tierra y vivían miles de años, ¿no? Hoy en día nosotros vivimos 70 años como máximo, y 70 años nos da para hacer el camino de evolución desde el Muladhara Chakra hasta el Sahasrara Chakra. Ese camino es un camino de eones de años. Podríamos, haciendo este camino, venir 70 veces y no hemos recorrido todo el camino del Muladhara hasta el Sahasrara. Porque si bien ese es Muladhara, tiene que ver con el chakra de la vida, el chakra de la raíz, y Sahasrara tiene que ver con el chakra de la corona. No estoy hablando de este camino en el cuerpo que se ve corto. Se habla de un camino espiritual que tiene correspondencia con estos centros energéticos y tiene que ver con el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal, el cuerpo búdico y el cuerpo átmico. Nosotros hasta aquí podemos trabajar, hasta el cuerpo mental. Podemos trabajar en el cuerpo físico, en el cuerpo vital a través de la acupuntura o la ayurveda, a través de la homeopatía. Podemos llegar a cuerpo astral y cuerpo mental a través de la acupuntura y la homeopatía, ¿no? Pero el cuerpo causal, estos sí son niveles de maestros, niveles en el cual debe haber alguna maestría de las personas que hacen sanación a nivel del cuerpo causal, sanación del cuerpo búdico y sanación del cuerpo átmico. Estos son para maestros, para Jesuses, para Cristos, para personas que han evolucionado su alma de tal manera que pueden ver desde abajo y decir: tú tienes un problema
con el dar, con el recibir, con el dar y recibir, pero a nivel mental. Bueno, tantas cosas que se ven. Y voy a hablar ya por último de una cosa que me he pasado casi toda mi vida estudiando, que es la acupuntura, que es la medicina tradicional china, que tiene una forma muy particular y una de las formas que más didácticamente se presenta como para entender un poco más este tipo de conocimientos un poquito más cercano a nosotros, que tiene 2500 años antes de Cristo. Bueno, más cercano desde ese punto de vista, ¿no?, del tiempo, pero realmente han dejado mucho más escritos, han tenido pues bajo llave el conocimiento, y este conocimiento hay todavía maestros del Tao que nos hablan de un camino que es un camino espiritual, un camino que hay que andar dentro de uno mismo, es un camino interno, que el alma tiene ese periplo para llegar hasta la trascendencia. Entonces el camino del Tao es precisamente eso, el camino de la vida, el camino de la evolución, de la manifestación del uno en este plano. El Tao es el uno, el Tao es el camino, y no, así se le llama en el Tao Te Ching, como no conozco su nombre, no lo conozco a él, no sé quién es, pero está en todas partes, está dentro de mí, está fuera de mí. Si yo lo quiero conocer y si lo quiero agarrar, no se deja agarrar. Ese es el Tao. Eso parece como un Quan, como un acertijo, pero realmente es como el taoísmo, como el conocimiento de la medicina tradicional china y su cultura manifiesta este tipo de manifestación a través de un conocimiento paradójico. De hecho, estos conocimientos se han transmitido a los seres humanos del común a través de poemas, a través de muchos escritos que tienen misticismo, que tienen mito, que tienen leyenda, que tienen una cantidad de argucia que normalmente es para darse a entender de la mejor forma. Entonces el Tao que hemos visto acá se manifiesta en este mundo dual de dos formas, ¿no?, entre el yin y el yang, dos manifestaciones, el día, la noche, lo alto, lo bajo, lo oscuro, lo claro. Todos los contrarios, complementarios, todos los contrarios generalmente son complementarios, y en ese sentido son interdependientes el uno o el otro, porque no hay luz y no hay oscuridad. ¿De qué sirve tener oscuridad si no puede haber luz? Todas esas cosas son manifestaciones del Tao, de la creación misma. Y si lo vemos, eso está manifestado en toda la vida en nuestro plano. El día, la noche, el sol y la luna, o los astros y la tierra, para decirlo de alguna manera, el cielo y la tierra. Las estaciones, todo un ciclo. Si vemos, la medicina tradicional china es la medicina no solamente del Tao y del Yin y el Yang, sino de los ciclos de la vida. Y en ese sentido, son los maestros de los ciclos y de los ritmos. Mira cómo el Yin y el Yang se tienen que manifestar en tres tesoros de la salud: el Yin, el Qi y el Shen. El Yin, que es la esencia de la vida, la energía, el Qi, que es la energía de la vida, y el Shen, que es el sentir de la vida, que es el espíritu de la vida. Esos son los tres tesoros de la salud según la medicina tradicional china, y es lo que hay que mantener siempre en equilibrio en este plano para no tener salud, para estar en salud, en equilibrio permanente, ¿no? Es saber que somos triestamentarios, que tenemos esencia, que tenemos energía y que tenemos espíritu. Ese tres, fíjense que venimos del Tao, que es el uno, que se manifiesta en la dualidad a través de los tres tesoros, pero que tienen una dirección, que son las cuatro direcciones, que es el norte, el sur, el oeste y el este. Y eso es lo que nos da son las cuatro estaciones, que es una relación entre el fuego del sol, el Shen del sol, el fuego del sol, y
La inclinación del eje de la Tierra nos da, y el movimiento nos da las 4 estaciones, ¿no? Dependiendo dónde se encuentre la Tierra con relación al Sol, siempre nos va a dar invierno, verano, otoño, primavera, dependiendo de dónde esté la Tierra en relación al Sol y su inclinación con el eje mismo de recibir el Sol o no. Entonces es mucho sol, verano, poco sol, muy poco sol, invierno, poquito sol, pero mucho frío, pero creciendo en calor, primavera, y mucho calor, pero decreciendo hacia el frío, es invierno. Todos esos ciclos energéticos del calor y frío, de mayor cantidad de sol y menos cantidad de sol, tiene que ver con la manifestación del movimiento de la Tierra. Y esto nos hace pensar en agua, en madera, en fuego, en metal, en la Tierra misma. O sea, los 5 elementos realmente están aquí. En esas 4 manifestaciones de norte, que tiene que ver con medianoche, sur, que también en el día tiene que ver con el mediodía, etcétera, etcétera, ¿no? Es un pensamiento que se repite en el día, en el mes, en el año, en la centuria. Es un movimiento cíclico de cada 60 días, de cada 60 años, de cada 60 lustres, etcétera, etcétera. Los 4 mares es una forma de manifestar los 4 orientes, los 4 nortes, los 4 estes, los 4 oestes y los 4 sur. Son los 4 mares. Los 4 mares es otra forma de ver las 4 direcciones, pero de esto hablamos después, ¿no? Esto es extenso, es todo un capítulo en el Lin Shu Shouwen, sencillo, corto, pero cuando uno lo desarrolla es mucho conocimiento. Los 5 elementos, su relación con los órganos internos, su relación con los sabores, es una relación interno-externo, relacionado con el agua, con la madera, el fuego, la tierra y el metal, relacionado con los pulmones, el metal, el agua relacionado con los riñones, la madera con el hígado y la vesícula biliar, el fuego con el corazón y el intestino delgado, la tierra relacionada con el vasopáncreas y con el estómago, y así sucesivamente en un eterno ir y devenir de movimientos de creación y de subyugación o de control, ¿no? Entonces la medicina china también maneja lo que son las emociones. Miren que la cólera corresponde a la primavera o al hígado, el verano corresponde a la alegría o al corazón, el páncreas a la preocupación, realmente a la pensadera, que corresponde al estómago y al vaso, el metal, que corresponde al otoño y que tiene que ver una relación directa con la tristeza, con la melancolía, y que el riñón tiene que ver con el invierno y con el miedo, por supuesto con lo salado en cuanto al sabor, en cuanto al oído, donde se manifiesta la energía o la flor del crecimiento, la aparición de la flor de la energía de la semilla. La semilla está en el riñón y la flor está en el oído. La semilla aquí está en el hígado y donde florece son en los tendones y en los músculos. Aquí está en el corazón, aflora la alegría, la semilla está en el corazón, intestino delgado, pero aparece en la lengua, en los vasos sanguíneos, y así sucesivamente. Esto es un mapa mental, un mapa de cómo el alma o la vida misma se manifiesta en los órganos y cómo va repartiéndose las diferentes cualidades de cada uno de los órganos, el movimiento que más le corresponde, ¿no? Así que cuando en medicina china tenemos un paciente con dolor y vemos una cara verde y el paciente está malhumorado, decimos que el paciente tiene un problema en la madera que está relacionado con su manifestación de su órgano hígado, vesícula biliar, y que de alguna manera debemos intervenir en ella para que los dolores en cualquier parte del cuerpo donde se presente se cure el paciente.
Lo mismo podemos tener un paciente en plétora, bien rojo, con un color bien rojo en la cara. Vemos que es un paciente que tiene mucho fuego en el cuerpo y que tiene dolor en el pecho. Ojo, que hay muchos yang ahí, hay que ver cómo están los riñones. Bajar el fuego, y el fuego se puede apagar con un poquito de agua, se puede apagar también con tierra, se puede apagar quitándole el aire, etcétera, etcétera, ¿no? Hay maneras de apagar fuego. Muchas veces, si usted echa, por ejemplo, viento, aumenta el fuego. Si usted echa poquita agua en un fuego grande, alimenta el fuego. Bueno, todo eso tiene que ver con el manejo de las energías, y esa es la forma de enseñarnos en la medicina china de cómo se manejan esas energías, porque estos 5 elementos tienen que ver con 6 emociones. Las emociones que son la cólera, la alegría, la preocupación o la obsesión en el vaso páncreas, el pulmón maneja la tristeza y la melancolía, la vejiga, el riñón maneja la identidad y el miedo, y el hígado, la cólera, el resentimiento, y la vesícula biliar, la determinación, el ser determinante, tener las decisiones propias de la vesícula biliar, ser activo para ello, o sea, no pensar demasiado en cuanto a la toma de decisión. Entonces es muy importante eso. La medicina china nos trae ciertos conocimientos sobre el manejo del dolor, de forma de cómo se manifiesta cada órgano, los 5 elementos o las energías de cada órgano en los diferentes estados de la materia, ¿no? Y en ese sentido podemos decir que hay una expresión, unas dimensiones del ser que hoy en día se conoce como mente, cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Hay que tenerlo en armonía, hay que tener la mente, la voluntad, el carácter, las emociones del deseo y los sentimientos en equilibrio para que el paciente se sienta excepcionalmente bien de su vida, ¿no? Y eso hay todo un trabajo en el cual se puede hacer una fotografía Kirlian, una fotografía del aura, y cómo el color va cambiando dependiendo de cada emoción. La ira da este color, el miedo, miren cómo son los diferentes tipos de aura, cómo se manifiesta y cómo se activa ciertos órganos internos, cómo se activa el fuego en cada uno de los órganos internos cuando hay un tipo de emoción. Simplemente para relacionarlo, que hay una alteración. De hecho, hay una alteración de ciertos lugares del cuerpo más que otros. Miren la ira, cómo se pone rojo aquí la cara, cómo se pone caliente las manos y el corazón, cómo el miedo paraliza. Miren el miedo cómo esconde la energía vital, el asco, como miren, cada uno de ustedes pueden hacer las diferentes comparaciones y verán cómo uno puede ver, ay, estás verde de cólera, estás verde de ira, hoy estás pálido de miedo, hoy estás pálido, estás rubicundo, estás apenado porque se te ponen los cachetes colorados, ¿no? Las emociones también tienen manifestaciones energéticas, y hablo de esto porque precisamente cuando hablemos de dolor y hablemos de cómo la emoción es la que se congela, la emoción es una energía que tiene circulación propia por los canales propios, meridianos distintos o músculos tendinosos que tienen que ver con otro tipo de circulación energética, y en acupuntura manejamos este tipo de canales para poder hacer tratamientos de dolor. Aquí vemos, por ejemplo, una generalidad de cómo cuando hay estrés la cabeza duele, cuando hay falta de perdón es el cuello el que duele, cuando hay carga emocional son el cuello y los hombros, cuando hay falta de apoyo es el pecho el que duele, cuando hay preocupación financiera el colon o alrededor del ombligo duele mucho, cuando hay falta de flexibilidad son las articulaciones las que sufren, cuando hay aislamiento son las manos generalmente las que manifiestan la impotencia, cuando hay demasiado ego o demasiado
falta o mucho orgullo, son las rodillas las que manifiestan dolor. Cuando hay tensión, son los músculos los que manifiestan el dolor, los músculos de la pantorrilla. Cuando hay depresión, son los pies cansados y dolorosos. La falta de placer son los tobillos, generalmente. Y mire, el estrés, el rencor, la falta de apoyo, todas esas cosas tienen rincones de la mente, porque el cuerpo físico es mente. Es toda la mente desparramada, como decía Aristóteles. El alma es el cuerpo organizado para que haya vida. O sea, en ese sentido, todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente, todo nuestro espíritu, todo nuestro ser es uno solo, en manifestaciones de diferentes rangos de vibración energética. Pero somos uno solo conectado con el universo. Y en ese sentido, tenemos que decidir que no solamente somos cuerpo físico y que por más que nos den analgesia y anestesia al cuerpo físico, el dolor siempre va a buscar, o la manifestación, el desequilibrio siempre va a buscar las conexiones más sutiles para manifestarse. Por ejemplo, hemos visto cómo personas le bloquean un dolor y al poco tiempo tiene bloqueada otra parte, ¿no? Hemos visto cómo personas le quitan un miembro y le sigue doliendo el miembro. O sea, le hacen una amputación y le sigue doliendo el miembro amputado, lo que se llama dolor fantasma, ¿no? ¿Por qué duele un órgano que ya no hay? ¿Por qué duele una pierna que ya no existe? ¿Por qué duele la cabeza cuando hay falta de placer? Bueno, aquí está las manifestaciones del alma, cómo se incrusta el alma en el cuerpo, cómo manifiesta en el uno que somos todos, todo lo que nosotros somos mente, espíritu, cuerpo en una sola vibración, en diferentes vibraciones en un solo sitio, que es este. Yo estoy aquí y estoy en otras partes también, pero no soy consciente de ello. Mi conciencia ahora mismo está en el cuerpo. Mi conciencia está aquí dando esta charla con ustedes, compartiendo este conocimiento con ustedes. Mi conciencia, donde está mi conciencia está mi atención. Donde está mi atención está mi conciencia. Es fundamental eso, ¿no? Muchas veces duele y no somos conscientes por qué nos duele. No somos conscientes que tenemos un problemón allá atrás que no le queremos prestar atención y que nos pasa como le pasa al avestruz. Metemos la cabeza en el huequito para no darnos cuenta de que el león está detrás en nuestras espaldas. Así que, mis amigos, si te gustó este video, si te gustó esta información, si tienes preguntas sobre esta charla en el día de hoy, pues yo les invito que de alguna manera se pongan en contacto conmigo, que hablen y pongan abajo en los comentarios qué te pareció la charla, qué quieren saber sobre el dolor, porque la próxima vamos a hablar de cómo incidir, cómo hay cosas muy sencillas, prácticas, que pueden incidir en todos estos niveles de energía que hemos hablado en el día de hoy. Cómo el alma, el cuerpo, la mente y el espíritu podemos, a través de un masaje, por ejemplo, despertar la memoria biológica que originó el dolor, que originó ese dolor que tiene en las piernas, o ese dolor que tiene en la espalda, o ese bloqueo emocional. ¿Qué lo generó? Si ustedes despiertan la memoria que tiene su cuerpo, que tiene su mente, realmente su mente la que tiene su cuerpo imbuido. La mente está en todas partes, desde el dedito chiquito hasta el pelo más pequeño del cuerpo. Ahí está la mente. Que no seamos conscientes y no lo sintamos así no quiere decir que no sea así. Así que, mis amigos, hazte sentir, por favor. Comparte con sus amigos. Si te gustó este video, esta charla, este en vivo, por favor, házmelo saber. Pon un comentario, dale click a la campanita, suscríbete al canal, comparte con tus amigos y familiares. Nos vemos el próximo lunes hablando de este tema. Seguimos hablando de dolor. Así que te espero. Hasta luego.
Chao.